¿Sabías que existe un lugar en México donde los brujos se reúnen oficialmente cada primer viernes de marzo? Un lugar a donde gobernadores, empresarios y hasta presidentes han ido en busca de limpias espirituales. Ese lugar existe, amigo mío, y yo estuve ahí. Acérquese al fuego, compañero. La noche está fría y el viento trae consigo memorias que preferiría mantener enterradas, mas que insisten en volver cuando veo estas llamas danzar. ¿Sabe? Mi abuelo siempre me decía: nieto, hay cosas en este mundo que no se explican con la razón, sino que se sienten con el alma. En aquella época, yo era apenas un chamaco necio que creía saberlo todo. Un momento, amigos. La historia que les traigo hoy es larga y tiene caminos oscuros, y no quisiera que nos detuviéramos a la mitad. Por eso, les pido ahora, antes de empezar, su me gusta y su suscripción son la leña que mantiene este fuego vivo, para que más almas errantes lo encuentren en la noche. Es un gesto pequeño que significa mucho. Se los agradezco. Ahora, a lo que vinimos. Ahora, a lo que vinimos. El olor de esta leña quemándose me recuerda exactamente al incienso de copal que flotaba por las calles de Catemaco en aquella primera semana de marzo, hace ya tantos años. Yo tenía 22 años y acababa de perder a mi abuela Esperanza. Ella me había criado después de que mis padres murieron en la epidemia de tifo que azotó nuestro pueblo. La viejita siempre me hablaba sobre los curanderos de Catemaco, sobre cómo podían ayudar a un alma perdida a encontrar su camino. Durante 3 meses después del funeral de mi abuela, yo no podía dormir bien. Despertaba a media madrugada escuchando su voz, llamándome desde la cocina, el ruido de sus chanclas arrastrándose por el piso de barro. Cuando iba a revisar, encontraba apenas el viento colándose por la ventana mal cerrada. Los vecinos comenzaron a comentar que estaba perdiendo el juicio, que la tristeza me había vuelto loco. Fue entonces que don Aurelio, el hombre más viejo de nuestro pueblo, se me acercó después de la misa dominical. Sus manos callosas sujetaron mis hombros con firmeza, mientras sus ojos claros, casi transparentes, me miraban con una intensidad que me hizo sentir como si pudiera ver a través de mi alma. «Muchacho», dijo con su voz ronca de tanto fumar tabaco de hoja, «tu abuela no consigue descansar porque tú no la has dejado partir. Hay una curandera en Catemaco, Doña Remedios, que puede ayudarte a cortar esos hilos que amarran a los muertos con los vivos. Pero cuidado, mijo, porque en Catemaco no existe solamente el curanderismo. Ahí también mora la brujería, y quien no sabe distinguir una cosa de la otra puede acabar llevándose a casa algo mucho peor que un espíritu inquieto». En aquel momento, mientras don Aurelio hablaba, sentí un escalofrío subirme por la espina dorsal. No era solo el viento frío de la tarde, era como si alguien hubiera caminado sobre mi tumba. El viejo continuó: «Los curanderos sanan el alma, muchacho. Los brujos, bueno, ellos cobran precios que el dinero no puede pagar». Yo todavía era joven y estaba desesperado. La idea de finalmente tener una noche de sueño tranquila, de no escuchar más los pasos fantasmales de mi abuela por la casa, me llenó de una esperanza que hacía meses no sentía. Decidí que iría a Catemaco, sin importar lo que fuera necesario hacer. Lo que yo no sabía, amigo mío, es que Catemaco es conocida como la capital mundial de la brujería, por una razón muy específica. Allí, desde los tiempos de los olmecas, las artes ocultas y la medicina tradicional conviven lado a lado, separadas por una línea muy delgada que solo los lugareños consiguen ver con claridad.
para un forastero como yo, esa línea era invisible como el viento nocturno. 3 días después de la plática con don Aurelio, empaqué mis pocas pertenencias en una mochila de cuero que había pertenecido a mi padre. Dentro puse algunas mudas de ropa, el rosario de cuentas azules de mi abuela, un poco de dinero que había guardado de la venta de nuestras últimas gallinas, y una foto de ella sosteniéndome en su regazo cuando yo tenía apenas 5 años. El viaje hasta Catemaco me tomó 2 días a caballo. Tenía una yegua alazana llamada Paloma, mansa pero aguantadora, que había heredado junto con la casa tras la muerte de mi abuela. Durante todo el camino, sentí como si alguien me estuviera siguiendo. Varias veces me giré en la silla, esperando ver a algún viajero en el camino polvoriento detrás de mí, mas solo encontraba el horizonte vacío y el sol abrasador del mediodía. Cuando finalmente divisé las aguas oscuras de la laguna de Catemaco, al atardecer del segundo día, mi corazón se disparó. Había algo en la atmósfera de aquel lugar que era diferente a cualquier otro sitio que yo hubiera visitado. El aire se sentía más espeso, cargado de una energía que me erizaba los vellos de los brazos. Hasta Paloma parecía nerviosa, relinchando bajito y sacudiendo la cabeza como si quisiera alertarme de algún peligro invisible. Las primeras luces del pueblo comenzaban a encenderse cuando crucé el puente de madera que llevaba al centro de Catemaco. Fue entonces que noté algo peculiar. A diferencia de otros pueblos que yo conocía, donde la gente se recogía en sus casas cuando el sol se ponía, aquí las calles parecían cobrar vida con la llegada de la oscuridad. Hombres y mujeres caminaban apurados por las banquetas estrechas, cargando veladoras blancas, ramos de albahaca y otras cosas que no logré identificar en la penumbra. El olor era inconfundible, una mezcla de incienso, hierbas secas, cera derretida y algo más, algo que no podía nombrar, pero que me revolvía el estómago de una manera extraña. Era como si el propio aire de Catemaco estuviera impregnado de magia, tanto de la buena como de la otra. Encontré una pequeña posada en la calle principal, regentada por una señora gorda y simpática llamada Doña Carmen. Cuando mencioné que estaba buscando a Doña Remedios, la curandera, vi sus cejas arquearse ligeramente. ¿Doña Remedios?, repitió, mientras me servía un plato de frijoles refritos aún humeantes. Sí, la conozco. Vive en la loma, cerca del Panteón Viejo. Pero escúcheme bien, chamaco. Mañana es el primer viernes de marzo. Es cuando todos los brujos de Catemaco se reúnen para el Congreso Nacional de Brujos. El pueblo se llenará de gente que viene de todas partes del país en busca de diferentes tipos de ayuda. Ella hizo una pausa, revolviendo pensativa la sopa en su tazón. Si usted de verdad necesita ver a Doña Remedios, vaya por la mañana temprano, antes de que comience el congreso. Después de eso, sacudió la cabeza. Después de eso, hasta los curanderos más santos se ponen diferentes. Aquella noche, acostado en una cama estrecha que rechinaba con cada movimiento, oí sonidos que nunca antes había escuchado. Eran cánticos bajos que venían de distintas direcciones, voces susurrando en idiomas que no reconocía, y ocasionalmente un grito agudo que cortaba la madrugada como una navaja afilada. Paloma, que estaba amarrada en el pequeño patio detrás de la posada, relinchaba nerviosa con cada nuevo sonido extraño. Como a eso de las 3 de la mañana, cuando finalmente casi me quedaba dormido, oí pasos en el pasillo, afuera de mi cuarto.
pasos arrastrados, exactamente como los de mi abuela Esperanza. Mi corazón casi se me salió del pecho. Me levanté despacio y pegué el oído a la puerta de madera. Los pasos se detuvieron exactamente del otro lado. «Abuela», susurré en la oscuridad. Silencio absoluto. Cuando finalmente tuve el valor de abrir la puerta, el pasillo estaba vacío. Pero en el suelo, justo enfrente de la entrada de mi cuarto, había pétalos frescos de cempasúchil esparcidos, como si alguien hubiera pasado cargando flores de ofrenda para los muertos. En aquel momento, sentado en la cama estrecha con los pétalos anaranjados en mis manos trémulas, comprendí que había entrado en un territorio donde las reglas normales del mundo no aplicaban. Catemaco era realmente un lugar especial, donde la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos era más delgada que una hoja de papel. Lo que yo aún no sabía es que romper esa barrera, incluso con las mejores intenciones, siempre tiene consecuencias. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana empañada de mi cuarto en la posada, yo ya llevaba horas despierto. Había pasado el resto de la madrugada sentado en la cama, sujetando el rosario de mi abuela entre los dedos y observando los pétalos de cempasúchil que continuaban ahí en el suelo, frescos como si acabaran de ser cortados. Doña Carmen me sirvió un café negro, fuerte, y tortillas aún calientes, pero evitó hacer contacto visual conmigo durante el desayuno. Cuando le pregunté sobre las flores, ella solo se encogió de hombros y murmuró algo sobre las almas que no consiguen descansar durante el Congreso de Brujos. «Más le vale que se apure a buscar a Doña Remedios», dijo mientras recogía los platos. «Cuando el Congreso comience al mediodía, todo el pueblo cambia. Los turistas llegan a montones, y no todos los que vienen aquí tienen buenas intenciones». Ensillé a Paloma y seguí las indicaciones que Doña Carmen me había dado. La casa de Doña Remedios quedaba en una loma cubierta por árboles frondosos, a unos 20 minutos de cabalgata del centro del pueblo. El camino serpenteaba entre plantas que nunca había visto. Helechos enormes, enredaderas con flores moradas que parecían observar mi paso, y árboles cuyos troncos estaban cubiertos por un musgo que brillaba con una luz verdosa incluso bajo el sol matutino. Cuanto más me alejaba del centro de Catemaco, más intenso se volvía el olor a hierbas e incienso en el aire. Era como si la propia vegetación de la región estuviera impregnada por décadas de rituales y ceremonias. Paloma caminaba nerviosa, sus orejas moviéndose constantemente para captar sonidos que yo no podía oír. Fue entonces que empecé a notar las primeras ofrendas esparcidas por el camino, pequeños altares improvisados en las raíces de los árboles más grandes, veladoras blancas y rojas derretidas, platos con comida, botellas de aguardiente a medio tomar y muñecas de trapo con alfileres clavados. Algunos de esos altares parecían recientes, otros estaban claramente ahí desde hacía años, cubiertos de musgo y hojas en descomposición. «Santa Madre de Dios», murmuré al ver un altar particularmente elaborado. Estaba dedicado a un santo que no reconocí. Una figura masculina vestida de negro, sosteniendo una guadaña y rodeada por pequeñas calaveras de barro. Alrededor del altar había dinero mexicano, fotografías de personas y algo que me hizo tragar saliva. Cabellos humanos de diferentes colores, amarrados con listones rojos. Paloma se plantó frente a ese altar, negándose a pasar cerca de él. Tuve que desmontar y jalarla de la rienda, susurrando palabras tranquilizadoras en su oído,
Pero la verdad es que yo estaba tan asustado como ella. Aquello no parecía curanderismo, parecía algo mucho más oscuro y peligroso. Continuamos subiendo la loma y empecé a oír sonidos que venían de la dirección a la que nos dirigíamos. Era una mujer cantando, pero no era una canción común. Eran palabras en una lengua que sonaba antigua, casi primitiva, entremezcladas con golpeteos rítmicos que parecían venir de un tambor hecho de cuero. Cuando finalmente llegué a un pequeño claro en la cima de la loma, vi la casa de Doña Remedios. Era una construcción simple de adobe, con un techo de palma y un pequeño jardín al frente, repleto de plantas medicinales. Pero lo que más me llamó la atención fue la propia curandera. Doña Remedios era una mujer de edad indefinida, que podría tener 50 u 80 años. Su piel era del color de la canela, marcada por arrugas profundas que parecían contar historias de una vida entera dedicada a los misterios. Sus cabellos canos estaban trenzados con listones de colores y pequeños cascabeles que tintineaban suavemente con cada movimiento de su cabeza. Vestía un huipil blanco bordado con símbolos que no pude interpretar, y sus muñecas estaban cubiertas por pulseras de semillas, piedras y pequeños huesos. Cuando me vio aproximarme, dejó de cantar abruptamente y me encaró con unos ojos negros que parecían ver a través de mi alma, exactamente como los de don Aurelio. «Ya te estaba esperando, muchacho», dijo con una voz ronca pero gentil. «Tu abuela me visitó en sueños hace 3 noches. Me contó sobre el nieto que no la deja descansar». Sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. ¿Cómo podía saber sobre mi abuela? ¿Cómo? Empecé a preguntar, pero ella alzó una mano para interrumpirme. «Aquí en Catemaco, mijo, los muertos hablan más fuerte que los vivos. Desmonta de tu caballo y entra. Tenemos trabajo que hacer antes de que el congreso comience y el pueblo se llene de charlatanes y turistas». El interior de la casa de Doña Remedios era como un museo de curanderismo. Las paredes estaban cubiertas por repisas repletas de frascos de vidrio que contenían hierbas secas, polvos de colores y líquidos de tonos imposibles. Había imágenes de santos católicos mezcladas con estatuillas de deidades que no reconocí, veladoras de todos los colores y tamaños, y el olor a copal era tan intenso que llegaba a ser casi tóxico. En el centro de la pequeña sala había una mesa cubierta por un paño blanco, sobre la cual estaban dispuestos diversos objetos. Cartas de tarot gastadas por el uso, cristales de cuarzo, caracoles, una cruz de madera tallada a mano y un vaso de agua que reflejaba la luz de una manera extraña, como si contuviera algo más que agua común. «Siéntate, chamaco», dijo Doña Remedios, indicando una silla de madera al otro lado de la mesa. «Primero, necesito saber exactamente qué está pasándote. Los espíritus inquietos pueden ser peligrosos si no se les trata de la manera correcta». Le conté toda la historia, la muerte de mi abuela, los sonidos extraños en la casa, los pasos en la madrugada, la sensación constante de estar siendo observado. Mientras yo hablaba, ella asentía lentamente con la cabeza, ocasionalmente murmurando «Oh, ya veo». Cuando terminé mi relato, Doña Remedios se quedó en silencio por varios minutos, con los ojos cerrados y las manos posadas sobre los cristales en la mesa. El único sonido en la casa era el tic-tac de un reloj antiguo en algún lugar y el tintineo suave de los cascabeles en su cabello. «Tu abuela Esperanza era curandera», dijo finalmente, abriendo los ojos.
No una curandera famosa como yo, sino una mujer que sabía trabajar con las plantas y los espíritus de la naturaleza. Es por eso que no consigue descansar. Hay conocimientos que ella quería transmitirte antes de partir. Pero yo no sé nada de curanderismo, protesté. Soy solo un campesino que siembra maíz y cría gallinas. Doña Remedios sonrió, revelando algunos dientes de oro. Mijo, el don no se hereda solo por la sangre, se hereda también por el amor. Tu abuela te crió, derramó sobre ti todo su cariño y su sabiduría. Aunque no te des cuenta, cargas dentro de ti un poco de sus dones. Se levantó y fue hasta una de las repisas, regresando con un pequeño saquito de cuero. Esto es copal bendito, dijo, poniendo el saquito en mis manos. Fue quemado durante 7 lunas llenas en el altar de la Virgen de Guadalupe. Te lo vas a llevar a casa y quemarás un poco cada noche durante una semana, rezando un Padre Nuestro por tu abuela. Pero antes de eso, necesitamos hacer una limpia aquí mismo, para cortar los hilos que la amarran a este mundo. Doña Remedios me llevó al jardín detrás de la casa, donde había un pequeño altar de piedra rodeado por plantas que reconocí como medicinales. Ruda, albahaca morada, escobilla y otras cuyos nombres no sabía. Encendió varias veladoras blancas y comenzó a quemar copal en un pequeño cuenco de barro. «Quítate la camisa y párate aquí», me instruyó, indicando un círculo dibujado en el suelo con cal blanca. Mientras me posicionaba en el centro del círculo, Doña Remedios comenzó a preparar un ramo hecho con varias hierbas diferentes, amarradas con un listón rojo. Cuando terminó, lo remojó en un cuenco de agua que olía a flores y sal. «Este es el momento más importante, muchacho», dijo, su voz asumiendo un tono más grave y ceremonial. «Voy a pasar este ramo por todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, para limpiar todas las energías negativas y cortar los hilos que amarran a tu abuela contigo. Mientras lo hago, debes pensar en ella con amor, pero también debes darle permiso para partir». Doña Remedios comenzó el ritual. Pasaba el ramo mojado por mi cabeza, mi rostro, mis brazos, siempre murmurando oraciones en una mezcla de español y alguna lengua indígena que no pude identificar. El agua de las hierbas estaba helada contra mi piel, pero donde me tocaba sentía una sensación extraña, como si pequeñas corrientes eléctricas recorrieran mi cuerpo. Fue cuando llegamos a la mitad de la ceremonia que las cosas empezaron a ponerse diferentes. El aire a nuestro alrededor comenzó a moverse, aún sin haber viento. Las hojas de los árboles empezaron a susurrar, como si conversaran entre ellas en secretos antiguos. Las veladoras, que hasta entonces quemaban con llamas firmes y doradas, comenzaron a parpadear violentamente, proyectando sombras danzantes que parecían tener vida propia. «Continúa pensando en tu abuela», dijo Doña Remedios, su voz ahora más tensa. «Ella está aquí con nosotros. Puedes sentirla». Y yo podía. Había una presencia familiar en el aire, un olor sutil a canela y rosas que siempre asocié con mi abuela Esperanza. Pero había también algo más, algo que me erizó los vellos de la nuca de una manera que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. «Doña Remedios», susurré, «hay algo mal aquí». La curandera se detuvo por un momento, sus ojos moviéndose rápidamente alrededor del jardín como si buscara algo. Las sombras proyectadas por los árboles parecían más oscuras de lo normal, y tenía la extraña sensación de que estábamos siendo observados por ojos invisibles. «No te preocupes, mijo», dijo.
pero pude percibir una nota de incertidumbre en su voz. A veces, cuando hacemos limpias muy poderosas, atraemos otros tipos de espíritus. Vamos a terminar rápidamente. Pero conforme continuaba con el ritual, pasando el ramo por mi espalda y piernas, la sensación de que algo andaba mal solo aumentaba. El olor a canela y rosas que yo asociaba con mi abuela fue gradualmente siendo reemplazado por un hedor diferente. Algo agrio y quemado, como azufre mezclado con carne podrida. Fue cuando doña Remedios estaba terminando la limpia, pasando el ramo por mis pies, que oí algo que me heló la sangre. Era la voz de mi abuela, sí, pero diferente, distorsionada, como si viniera de muy lejos o de debajo del agua. Nieto, no me dejes ir, tengo tanto que enseñarte. Miré a doña Remedios, esperando ver alguna reacción, pero parecía no haber oído nada. Continuaba con sus oraciones y los movimientos rituales, completamente concentrada en su tarea. ¿Escuchaste eso?, pregunté en un susurro. ¿Qué cosa? Pero antes de que pudiera responder, la voz se repitió, ahora más clara y más cercana. Nieto, ven conmigo. Hay cosas que debes saber, secretos de la familia. Esta vez, doña Remedios oyó. Vi sus manos temblar ligeramente mientras sostenía el ramo de hierbas. Levantó la mirada para encontrarse con la mía, y vi algo en sus ojos que no esperaba ver. Miedo. Esto no está bien, murmuró. Esta no es tu abuela, muchacho. O por lo menos, ya no es solo ella. El jardín a nuestro alrededor pareció haberse quedado completamente en silencio. Ni siquiera el sonido de los pájaros o los insectos se podía oír. Era como si hubiéramos entrado en una burbuja de silencio absoluto, aislada del resto del mundo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi voz saliendo más aguda de lo que pretendía. Doña Remedios no respondió inmediatamente. Estaba mirando fijamente un punto detrás de mí, con los ojos muy abiertos. Lentamente, muy lentamente, me giré para seguir su mirada. En el fondo del jardín, junto a un árbol antiguo cubierto de musgo, había una figura femenina. A primera vista, parecía ser mi abuela Esperanza. La misma altura, la misma postura ligeramente encorvada, el mismo vestido oscuro que usaba los domingos. Pero conforme mis ojos se ajustaban a la sombra donde la figura estaba, empecé a percibir detalles que no estaban bien. El rostro estaba borroso, como si fuera una fotografía vieja que se hubiera mojado y luego secara manchada. Y los ojos, Dios mío, los ojos eran completamente negros, sin pupilas ni iris. Solo agujeros oscuros que parecían absorber la luz a su alrededor. «Nieto», dijo la cosa que parecía mi abuela, y su voz ahora era claramente diferente. Era como si varias voces hablaran al mismo tiempo, algunas susurrando, otras gritando, creando una cacofonía horrible. «Ven acá, tengo hambre, tanto tiempo sin comer». Doña Remedios me agarró el brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. «Esa no es tu abuela», dijo entre dientes. «Es algo que estaba usando su imagen para acercarse a ti. Una entidad que se alimenta de la tristeza y del amor de los vivos por los muertos». La figura comenzó a moverse en nuestra dirección, y con cada paso que daba, su apariencia se deterioraba más. La piel del rostro empezó a descascararse como pintura vieja, revelando algo negro y pegajoso por debajo. El vestido, que antes parecía hecho de tela común, ahora brillaba con una luminosidad aceitosa y repugnante. «¿Qué hacemos?», pregunté, luchando contra el impulso de correr. «Quédate dentro del círculo», dijo doña Remedios,
su voz ahora firme y llena de autoridad. «No importa lo que pase, no salgas de esta protección». Comenzó a cantar en voz alta, palabras en una lengua que sonaba muy antigua, mucho más vieja que el español o incluso que el náhuatl. Sus manos se movían rápidamente, haciendo gestos complejos en el aire mientras arrojaba puñados de sal gruesa alrededor del círculo donde yo estaba. La entidad que se había disfrazado de mi abuela se detuvo a unos 3 metros de distancia y soltó un grito que no tenía nada de humano. Era un sonido agudo y penetrante, como el chillido de un animal herido, mezclado con el chirrido de metal oxidado. «Tu verdadera abuela ya partió en paz hace mucho tiempo», gritó doña Remedios por encima del sonido horrible. «Esta cosa se alimentó de tu añoranza y asumió su forma para atraerte. Es por eso que no podías dormir, por eso que oías pasos en la casa. Se estaba preparando para llevarte». El hedor a azufre se intensificó tanto que empecé a tener náuseas. La entidad había dejado de moverse, pero ahora estaba cambiando de forma completamente. El disfraz de mi abuela se disolvió como cera derretida, revelando algo que no puedo describir adecuadamente sin que pienses que perdí el juicio. Era una masa oscura e informe que pulsaba como si tuviera corazón propio. Ocasionalmente, rostros humanos aparecían y desaparecían en su superficie. Hombres, mujeres, niños, todos con la misma expresión de hambre desesperada. Y los ojos. Había docenas de ojos brillando como brasas, esparcidos por toda aquella cosa horrible. «Devuélveme a mi nieto», gritó la entidad con la voz de mi abuela, pero distorsionada y multiplicada por 1000. «Él me pertenece, su dolor me alimenta». Doña Remedios terminó su invocación y arrojó agua bendita en dirección a la criatura. Donde las gotas tocaron su superficie, pequeñas llamas azules se encendieron y la cosa retrocedió algunos pasos, aullando de una manera que hizo que las hojas de los árboles alrededor comenzaran a amarillear y a caer. «Ahora entiendes, muchacho», dijo doña Remedios sin quitarle los ojos a la entidad. «En Catemaco no solo existe el curanderismo, existe también brujería muy oscura. Y a veces, cuando alguien está vulnerable por la pérdida de un ser querido, estas entidades se aprovechan. Asumen la forma de los muertos que amamos y nos llevan a lugares de donde no podemos volver». La criatura dio un último grito de rabia y frustración antes de empezar a disolverse en el aire, como humo negro llevado por el viento. Pero antes de desaparecer por completo, oí una vez más la voz distorsionada de mi abuela. «Volveré por ti, nieto. Cuando estés solo y triste otra vez. Volveré». Cuando finalmente el jardín volvió a la normalidad, los pájaros volvieron a cantar, las hojas dejaron de caer, el hedor a azufre se disipó. Yo todavía estaba temblando dentro del círculo de protección. «Ya pasó», dijo doña Remedios gentilmente, ayudándome a salir del círculo. «La entidad se fue, por lo menos por ahora. Pero necesitas entender una cosa muy importante, muchacho. En lugares como Catemaco, donde la magia es fuerte, siempre existen dos lados. Los curanderos como yo usamos nuestros dones para sanar y proteger. Pero los brujos, los verdaderos brujos, trabajan con entidades como esa, hacen pactos con ellas a cambio de poder». Mientras me vestía de nuevo, aún temblando por las secuelas de lo que había presenciado, doña Remedios me explicó que lo que yo había experimentado era relativamente común en Catemaco, especialmente durante las épocas de los grandes encuentros de brujos. «Muchas personas vienen aquí buscando ayuda legítima», dijo, «pero otras vienen buscando poder,
venganza o maneras de manipular el destino de otras personas. Durante el Congreso Nacional de Brujos, que comenzará en algunas horas, verás a los dos tipos lado a lado: curanderos honestos que trabajan con la luz y brujos a los que no les importan las consecuencias de meterse con fuerzas muy oscuras. Me entregó un amuleto hecho de semillas y pequeños huesos. «Lleva esto siempre contigo», dijo. «Te protegerá de entidades como esa que acabamos de enfrentar. Y recuerda, tu verdadera abuela está en paz. Lo que viste aquí hoy nunca fue ella. Era algo que se alimentaba de tu dolor y usaba su imagen para engañarte». Cuando salí de la casa de Doña Remedios, ya era casi mediodía. Cabalgando de vuelta hacia el centro de Catemaco, podía oír los sonidos de una gran multitud reuniéndose. Carros, camiones y autobuses llegaban de todas direcciones, trayendo a personas de todo México e incluso de otros países. El Congreso Nacional de Brujos estaba a punto de comenzar, y yo estaba a punto de descubrir que mi experiencia con Doña Remedios había sido solo un aperitivo de lo que Catemaco realmente tenía para ofrecer a quien fuera lo suficientemente valiente o tonto para aventurarse en sus misterios que solo los verdaderos iniciados conocían. Cuando llegué de vuelta a la plaza principal de Catemaco, la transformación era impresionante. El pequeño pueblo tranquilo que había encontrado la noche anterior ahora hervía con cientos de personas. Había puestos coloridos vendiendo amuletos, veladoras, hierbas y pociones de todos los colores imaginables. Hombres vestidos de negro con grandes sombreros caminaban entre la multitud cargando bastones tallados con símbolos extraños. Mujeres ancianas con ojos penetrantes leían las cartas y las palmas de las manos detrás de pequeñas mesas cubiertas con manteles morados y dorados. El aire estaba espeso con el humo de incienso, de cigarros y de algo más que no pude identificar. Un olor dulce y empalagoso que me mareaba un poco. Por todas partes escuchaba pedazos de conversaciones en español, mezclado con otras lenguas que no reconocía. La gente hablaba de trabajos, de limpias, de amarres y despojos, como si fueran cosas de todos los días. Amarré a Paloma cerca de la posada de Doña Carmen y decidí caminar por la feria que se había instalado en la plaza. Curiosidad, tal vez. O tal vez era la extraña sensación de que, después de lo que había pasado con Doña Remedios, yo había cruzado una línea invisible y ahora formaba parte de algo más grande y más peligroso. En el primer puesto, un hombre gordo con cicatrices en el rostro vendía polvos para el amor. Polvos de colores que, según él, hacían que cualquier persona se enamorara perdidamente de quien los usara. En el segundo, una mujer muy vieja ofrecía servicios de amarres. Podía hacer que cualquier persona regresara contigo en menos de 3 días. Lo garantizaba con su vida. «¿Qué necesita, joven?», preguntó un hombre alto y delgado, que apareció a mi lado como si hubiera salido de la nada. Vestía un traje negro impecable, pero había algo en sus ojos claros, casi transparentes, que me hizo dar un paso atrás instintivamente. «Nada, gracias», respondí rápidamente. «Solo estoy observando». Él sonrió, revelando unos dientes demasiado perfectos para ser naturales. «Ah, pero todos los que vienen a Catemaco necesitan algo, muchacho. Tal vez no sepan lo que es todavía, pero la necesidad está ahí, esperando ser despertada». Había algo en la manera en que hablaba que me ponía nervioso. Sus palabras tenían un peso extraño, como si cada sílaba cargara un significado oculto. «De verdad, no necesito nada», insistí, comenzando a alejarme. «¿Seguro?»,
preguntó, y de alguna forma su voz pareció más cercana, a pesar de que yo estaba caminando lejos de él. Te vi saliendo de la casa de Doña Remedios esta mañana. Ella es buena para limpias simples, pero si necesitas algo más poderoso, yo puedo ayudarte. Me detuve y me di la vuelta. El hombre había desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado allí. A mi alrededor, la multitud continuaba su actividad normal, pero sentí como si docenas de ojos me estuvieran observando desde las sombras entre los puestos. Fue entonces, mi amigo, que empecé a entender lo que don Aurelio había intentado advertirme. En Catemaco había dos corrientes de poder corriendo lado a lado, una que curaba y protegía, y otra que manipulaba y controlaba. Y para quien no sabía distinguir una de la otra, era muy fácil acabar del lado equivocado de esa línea. Continué caminando por la feria, pero ahora con mucho más cuidado. Veía familias enteras venidas de pueblos lejanos, cargando fotografías de seres queridos enfermos, esperando milagros. Veía empresarios bien vestidos susurrando con brujos sobre negocios que necesitaban ayuda especial. Veía a jóvenes parejas buscando amarres de amor y a mujeres de mediana edad queriendo despojos para vengarse de maridos infieles. Y empecé a percibir algo perturbador. Muchos de los curanderos de la feria no tenían la misma energía limpia y protectora que yo había sentido con Doña Remedios. Había algo más oscuro, más hambriento en los ojos de varios de ellos. No solo ofrecían curación, ofrecían poder sobre otros, venganza, maneras de doblegar la voluntad de las personas a la fuerza. Cuando el sol comenzó a ponerse, la atmósfera de la feria cambió por completo. Los puestos más inocentes, aquellos que vendían solo hierbas medicinales y amuletos de protección, comenzaron a ser desmontados. Los que permanecieron encendidos tenían un aire completamente diferente. Veladoras negras y rojas reemplazaron a las blancas. Los olores dulces del copal dieron paso a inciensos más pesados y nauseabundos, y comenzaron a aparecer cosas que me hicieron cuestionar si realmente quería seguir ahí. En una mesa en la esquina de la plaza, vi a un brujo ofreciendo trabajos con muertos. Garantizaba que podía hacer que los espíritus de personas fallecidas hicieran cualquier cosa que quisieras. A su lado, había fotografías de personas que, según él, habían muerto haciendo favores especiales para sus clientes. En otro puesto, una mujer vendía muñecos de trapo que ella llamaba receptáculos. Cuando le pregunté qué significaba eso, me explicó con una sonrisa que me heló la sangre. Son para cuando alguien quiere transferir una enfermedad o una maldición a otra persona. El muñeco guarda la esencia de la víctima y todo lo malo va para ella en vez de para ti. Suspira profundamente. En ese momento, empecé a entender que había cometido un error terrible al venir a Catemaco. Pensaba que estaba buscando solo a una curandera simple que pudiera ayudarme a tener paz, pero había entrado en un mundo donde las fuerzas más oscuras de la naturaleza humana no solo eran aceptadas, sino celebradas y comercializadas. La noche estaba cayendo rápidamente y la multitud en la plaza se estaba volviendo cada vez más extraña. Personas que durante el día parecían turistas normales, ahora revelaban tatuajes extraños, cargaban objetos que preferí no examinar muy de cerca y hablaban en susurros sobre cosas que me erizaban la piel. Decidí que era hora de volver a la posada, recoger mis cosas y partir de Catemaco a la mañana siguiente.
había conseguido lo que vine a buscar con doña Remedios. La entidad que se disfrazaba de mi abuela había sido desterrada y yo cargaba amuletos de protección. No había razón para permanecer en aquel lugar por más tiempo, pero cuando intenté salir de la plaza, descubrí algo que me llenó de un terror frío. No podía encontrar la calle que llevaba de vuelta a la posada de doña Carmen. Había caminado por las mismas calles varias veces durante el día, pero ahora, con la oscuridad, todo parecía diferente. Las calles se curvaban en direcciones que no recordaba, llevando a callejones sin salida o a otras partes del pueblo que no reconocía. Era como si Catemaco hubiera cambiado de forma cuando no estaba prestando atención. Detuve a un hombre que pasaba apurado y le pregunté por la posada de doña Carmen. ¿Doña Carmen?, repitió, mirándome como si yo hubiera hablado en una lengua extranjera. No conozco a ninguna doña Carmen en Catemaco, joven. Le pregunté a 3 personas más. Todas me dieron la misma respuesta. Fue entonces que empecé a entender que había algo mucho más profundo y siniestro sucediendo en Catemaco durante el Congreso de Brujos. No era solo una feria de curanderos y turistas curiosos. Era algo que alteraba la propia realidad del lugar, que hacía que las reglas normales del mundo dejaran de funcionar. Y yo estaba atrapado en medio de ello. El pánico comenzó a crecer en mi pecho como una serpiente fría enroscándose alrededor de mis pulmones. Caminé por más de 1 hora por las calles de Catemaco, que parecían multiplicarse y transformarse a cada esquina que doblaba. Calles que estaba seguro de haber recorrido durante el día, ahora llevaban a lugares completamente diferentes. Casas que recordaba haber visto por la mañana simplemente ya no existían, reemplazadas por otras construcciones que parecían haber estado ahí por décadas. Lo peor de todo era que la gente en las calles también estaba diferente. Durante el día había visto familias normales, turistas curiosos, comerciantes locales. Ahora, conforme la noche se adentraba, las figuras que pasaban a mi lado en las calles mal iluminadas tenían algo profundamente incorrecto. Hombres caminaban con sombras que no correspondían a la forma de sus cuerpos. Mujeres hablaban solas en lenguas que herían mis oídos solo de escucharlas. Niños jugaban en patios que debían estar vacíos, pero cuando me giraba para mirar directamente, no había nada más que muros viejos y ventanas rotas. Era como si Catemaco durante la noche del Congreso de Brujos fuera una versión distorsionada de sí misma, un reflejo sombrío donde las leyes naturales funcionaban de manera diferente. Cuando finalmente encontré una calle que reconocí, o al menos creí reconocer, la seguí con la esperanza de llegar hasta donde había dejado a Paloma. Pero conforme caminaba, me di cuenta de que había algo siguiéndome. No eran pasos normales. Era un sonido como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo de piedra detrás de mí. Siempre a la misma distancia, siempre al mismo ritmo. Cuando yo aceleraba, el sonido aceleraba. Cuando me detenía, el sonido también se detenía. Después de algunos minutos reuniendo valor, me giré rápidamente para confrontar a quién o lo que me estaba siguiendo. La calle detrás de mí estaba completamente vacía, pero en el suelo, iluminadas por la luz débil de una farola lejana, había marcas. No eran huellas humanas, eran surcos profundos en la piedra, como si algo muy pesado y puntiagudo hubiera sido arrastrado. Y esos surcos llevaban directamente hasta donde yo estaba parado. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía oírlo resonando en las paredes de los edificios alrededor.
Di media vuelta y empecé a caminar más rápido, casi corriendo, pero el sonido arrastrado continuó siguiéndome. Siempre a la misma distancia, siempre al mismo ritmo siniestro. Fue entonces que oí una voz llamándome. «Joven, joven, espere». Era una voz femenina, ronca y cansada, que venía de un callejón estrecho a mi izquierda. Me detuve, luchando contra todos mis instintos que gritaban que siguiera corriendo, y miré en dirección a la voz. Una mujer muy vieja estaba parada en la entrada del callejón, apoyada en un bastón de madera nudosa. Vestía ropas oscuras y rasgadas, y su cabello blanco y escaso le colgaba sobre el rostro como telarañas. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Eran completamente blancos, sin pupilas, como los de alguien ciego. «¿Está perdido, muchachito?», preguntó, y había algo en su voz que era a la vez gentil y aterrorizante. «Sí, señora», respondí, manteniendo mi distancia. «Estoy buscando la posada de doña Carmen». La vieja rió, un sonido como de hojas secas siendo pisoteadas. «Doña Carmen, hay tantas doñas Carmen en Catemaco, joven, pero yo sé cuál estás buscando. Puedo llevarte hasta ella, por un pequeño precio». Algo en el tono de su voz hizo que se me erizaran todos los vellos del cuerpo. «¿Qué tipo de precio?». «Nada muy grande, muchachito. Apenas una pequeña parte de tu alma. Una parte que ni siquiera vas a extrañar». En ese momento, mi amigo, entendí que ya no estaba tratando con personas normales. Fuera lo que fuera que sucedía en Catemaco durante el Congreso de Brujos, atraía cosas que definitivamente no eran humanas, o que habían dejado de serlo hacía mucho tiempo. «No, gracias, señora», respondí, comenzando a alejarme. «Voy a encontrar el camino solo». La vieja inclinó la cabeza hacia un lado de una manera que era antinatural, como si su cuello tuviera articulaciones extra. «Ah, pero no entiendes, muchachito. Aquí en Catemaco, durante la noche del Congreso, nadie encuentra nada solo. Todo el mundo necesita ayuda». Fue entonces que me di cuenta de que el sonido arrastrado detrás de mí se había detenido. Me giré lentamente y vi que ahora había 3 figuras bloqueando la calle por la que yo había venido. Eran hombres altos y delgados, vestidos con ropas oscuras, pero sus sombras... Dios mío, sus sombras tenían formas completamente diferentes a sus cuerpos. Una parecía tener cuernos, otra tenía múltiples brazos, y la tercera no tenía forma humana alguna. «Como ves», continuó la vieja detrás de mí, «realmente no tienes elección. Puedes aceptar mi oferta generosa, o puedes probar suerte con mis amigos allá». Estaba rodeado. Frente a mí, la vieja con ojos blancos y su bastón nudoso. Detrás de mí, 3 figuras cuyas sombras revelaban su verdadera naturaleza. Y a ambos lados, muros demasiado altos para escalar. Fue cuando me acordé del amuleto que doña Remedios me había dado. Con dedos trémulos lo saqué de debajo de mi camisa. Estaba hecho de semillas, huesos pequeños y piedras, amarrados con un hilo rojo. En el momento en que el amuleto quedó visible, la vieja siseó como una serpiente y dio varios pasos hacia atrás. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz ahora llena de rabia y miedo. «Protección», respondí, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Las 3 figuras detrás de mí también comenzaron a retroceder, y sus susurros bajos en lenguas que no reconocía llenaron el aire nocturno. Eran sonidos que no debían ser hechos por gargantas humanas, como si vinieran de muy profundo en la tierra, o de lugares donde la luz nunca llegaba.
«Ese amuleto no te va a proteger toda la noche, muchachito», dijo la vieja, su voz ahora revelando algo que definitivamente no era humano. «Y cuando su poder se acabe, estaremos esperando». Con el amuleto en mano, empecé a caminar de lado a lo largo de la pared, manteniendo tanto a la vieja como a las 3 figuras en mi línea de visión. Había una pequeña abertura entre 2 edificios a mi derecha, no exactamente un callejón, más bien una grieta en la pared. Era demasiado estrecha para que una persona normal pasara, pero si me apretujaba. Tan pronto como comencé a moverme en dirección a la grieta, las 4 entidades comenzaron a acercarse. La vieja abandonó por completo su actuación de fragilidad y empezó a moverse con una rapidez antinatural, su bastón sacando chispas del suelo de piedra. Las 3 figuras detrás de mí comenzaron a emitir sonidos que parecían venir del mismo infierno. Corrí hacia la grieta en la pared y me apretujé a través de ella, sintiendo las piedras raspar mi piel a través de la camisa. Por un momento terrible, pensé que me quedaría atascado, pero logré pasar. Del otro lado, me encontré en un pequeño patio rodeado por muros altos. Había una puerta de madera en una de las paredes, pero cuando intenté abrirla, estaba cerrada con llave por dentro. En el centro del patio había un pozo viejo cubierto por una tapa de madera podrida. Fue entonces que oí voces viniendo del otro lado de la grieta por la que había pasado. «No podemos pasar», dijo una de las figuras, con una voz que sonaba como piedras siendo molidas. «La abertura está protegida». «No importa», respondió la vieja. «Hay otras maneras de llegar hasta él, y la noche aún es joven». Escondido en el patio, empecé a percibir detalles que no había notado antes. El olor en el aire no era solo de incienso y hierbas, había también un hedor a descomposición, como si algo hubiera muerto ahí hacía mucho tiempo y nunca hubiera sido retirado. Las paredes a mi alrededor estaban cubiertas por símbolos tallados que parecían moverse a la luz débil de la luna, reorganizándose constantemente en patrones que herían mis ojos solo de mirarlos. Y del pozo en el centro del patio venía un sonido bajo y constante, como si hubiera algo allá abajo respirando muy lentamente. Me recargué contra la pared más lejana del pozo y sujeté firmemente el amuleto de Doña Remedios. Podía sentir una especie de calor emanando de él, como si fuera una brasa pequeña y constante contra mi pecho. Era reconfortante, pero al mismo tiempo me hizo darme cuenta de lo frío que estaba todo a mi alrededor. Fue entonces que la tapa del pozo comenzó a moverse. No era el viento. No había viento alguno en aquel patio cerrado. La tapa de madera simplemente empezó a levantarse por sí sola, muy lentamente, como si algo desde abajo la estuviera empujando con cuidado deliberado. Un olor horrible empezó a salir del pozo, no solo a descomposición, sino algo peor. Algo que olía como si todas las cosas malas que alguna vez habían sucedido en aquel lugar se hubieran concentrado y podrido juntas por años. De la abertura que se iba formando conforme la tapa se movía, comenzó a salir una luz verdosa muy débil. Y con la luz vinieron voces, muchas voces, todas susurrando al mismo tiempo, en diferentes lenguas y de diferentes edades. Algunas parecían de niños, otras de ancianos, pero todas tenían la misma cualidad de desesperación absoluta. «Ayúdanos, no nos dejes aquí. Tanto tiempo, tanto frío. Queremos salir». Comprendí que estaba viendo algo que no debía existir.
El pozo no era solo un agujero en la tierra, era algún tipo de prisión para almas que habían sido capturadas a través de la brujería más negra. Y ahora, con mi presencia ahí, estaban tratando de escapar. La tapa continuó levantándose hasta caer completamente a un lado, con un estruendo que resonó en las paredes del patio. La luz verdosa se intensificó, y las voces se volvieron más claras y más desesperadas. Fue entonces que vi las manos. Docenas de manos pálidas y delgadas comenzaron a emerger del borde del pozo, aferrándose a las piedras como si intentaran salir. Pero no eran manos normales, eran translúcidas, y podía ver a través de ellas como si estuvieran hechas de agua sucia. Las almas atrapadas comenzaron a materializarse parcialmente, saliendo del pozo como una niebla que gradualmente ganaba forma humana. Eran hombres, mujeres, niños, todos con la misma expresión de hambre desesperada y ojos que brillaban con la misma luz verdosa que venía del fondo del pozo. «Tú tienes vida», dijo una de las apariciones, una mujer de mediana edad, con ropas que parecían ser de décadas pasadas. «Podemos sentir la vida corriendo en tus venas. Hace tanto tiempo desde que sentimos vida». Comenzaron a moverse en mi dirección, no caminando, sino deslizándose por el aire como humo denso. Y conforme se acercaban, sentí algo aterrorizante, mis propias fuerzas vitales comenzando a desvanecerse. Era como si estuvieran succionando mi energía vital solo por estar cerca. El amuleto de Doña Remedios empezó a calentarse contra mi pecho, tanto que casi quemaba. Lo saqué de debajo de la camisa y lo sostuve frente a mí como una barrera. Las almas retrocedieron ligeramente, pero no desaparecieron. «Ese amuleto no puede mandarnos de vuelta», dijo un hombre anciano con ropas de campesino. Podemos esperar hasta que te canses, hasta que bajes la guardia. Y entonces...». Fue en ese momento que entendí una verdad terrible sobre Catemaco. No era solo un lugar donde los brujos se reunían para hacer magias. Era un lugar donde, durante el Congreso, la propia realidad se volvía maleable, donde entidades que normalmente se quedaban escondidas en las sombras podían manifestarse libremente, donde almas atrapadas en pozos malditos podían intentar escapar. Y yo estaba atrapado en medio de todo eso, solo, con apenas un amuleto de protección entre mí, y cosas que querían succionar mi fuerza vital hasta convertirme en una más de esas almas desesperadas vagando por la oscuridad. Las apariciones comenzaron a circular a mi alrededor, manteniendo una distancia cautelosa del amuleto, pero rodeándome por completo. Podía sentir el frío de sus presencias penetrando en mis huesos, haciendo que mis dientes castañetearan incontrolablemente. «No necesitamos hacerte daño», susurró un niño que parecía tener unos 8 años, con ropas rasgadas y ojos vacíos. «Solo queremos compartir tu calor, tu vida. Tienes tanta vida y nosotros tenemos tanta hambre». Fue entonces que oí algo que casi me hizo desmayar de terror. Golpes en la puerta de madera detrás de mí. ¡Pam! 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 Alguien o algo del otro lado de la puerta quería entrar, y por los golpes pesados y deliberados no parecía ser alguien que estuviera ahí para ayudarme. «Abre la puerta, muchachito», vino una voz familiar a través de la madera. Era la vieja con ojos blancos. Había encontrado otra manera de llegar al patio. «Tengo una propuesta mejor para ti». Las almas a mi alrededor comenzaron a reír.
un sonido como de vidrio rompiéndose mezclado con el llanto de un bebé. Sabían que ahora estaba completamente rodeado. Entidades hambrientas frente a mí, y algo aún peor tratando de entrar detrás de mí. El amuleto se estaba calentando tanto que comenzó a quemarme la piel, pero no podía soltarlo. Era la única cosa que me mantenía vivo en aquel lugar maldito. Los golpes en la puerta se intensificaron. ¡Bam! 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 La madera vieja empezó a crujir. Fue entonces que hice la única cosa que podía hacer. La única cosa que tal vez me daría una oportunidad de escapar de aquella pesadilla. Empecé a rezar. No solo el Padre Nuestro que mi abuela me había enseñado, sino todas las oraciones que podía recordar, en voz alta, para que todas aquellas entidades pudieran oír. Y sucedió algo que no esperaba. Las almas a mi alrededor comenzaron a llorar. No era la risa siniestra de antes. Eran lágrimas genuinas de dolor y arrepentimiento. Y conforme yo continuaba rezando, algunas de ellas comenzaron a disolverse de vuelta en la luz verdosa que regresó a descender hacia el pozo. «Perdón», susurró la mujer de mediana edad antes de desaparecer. «Perdón por intentar lastimarte. Hace tanto tiempo que no oímos oraciones». «Perdón», repitió el hombre anciano. «Solo queríamos sentir vida otra vez. Solo queríamos no estar tan solos». Una a una, las almas comenzaron a regresar al pozo, y la luz verdosa fue disminuyendo gradualmente, pero los golpes en la puerta continuaron, ahora acompañados por rasguños que sonaban como garras afiladas raspando la madera. Cuando la última alma desapareció y la tapa del pozo se cerró por sí sola con un estruendo final, el patio quedó en silencio absoluto. Solo los golpes en la puerta continuaban, cada vez más violentos. Fue entonces que noté algo que lo cambió todo. Una pequeña ventana en el segundo piso de uno de los edificios alrededor del patio estaba iluminada por una luz amarilla y cálida. Luz de vela común, no la luz verdosa siniestra que había visto hasta ahora. Y en la ventana había una figura que reconocí inmediatamente. Era Doña Remedios. Me estaba haciendo gestos urgentes para que mirara hacia arriba, a la ventana. Cuando consiguió mi atención, apuntó a algo detrás de mí. Me giré y vi que en la pared opuesta a la puerta había una escalera de hierro muy antigua, casi escondida por la hiedra que crecía sobre ella. La escalera llevaba hasta el techo del edificio donde Doña Remedios estaba. Sin perder tiempo, corrí hacia la escalera. Estaba oxidada y algunos peldaños estaban sueltos, pero aún aguantaba mi peso. Empecé a subir lo más rápido que pude, oyendo detrás de mí el sonido de la puerta de madera finalmente cediendo. «¡No te vayas!», gritó la voz de la vieja, ahora revelando completamente su verdadera naturaleza. Ya no era una voz humana, sino algo que sonaba como si viniera de las profundidades de la tierra. «Aún no terminamos contigo». Pero yo ya estaba en el techo, corriendo en dirección a la ventana iluminada donde Doña Remedios me esperaba. Cuando finalmente llegué a la ventana donde Doña Remedios me esperaba, ella me jaló hacia adentro con una fuerza sorprendente para una mujer de su edad. Inmediatamente sentí la diferencia en la atmósfera. El cuarto estaba lleno de la misma energía limpia y protectora que había sentido en su casa en la loma. Un contraste brutal con el terror que acababa de vivir. «Gracias a Dios que lograste llegar hasta aquí, muchacho», dijo, cerrando rápidamente la ventana y trazando símbolos de protección en el aire con las manos. Vi todo lo que pasó en el patio.
Tuviste mucha suerte. Esas almas podrían haber drenado toda tu fuerza vital en cuestión de minutos. Me derrumbé en una silla de madera, aún temblando y aferrándome al amuleto que me había salvado. ¿Qué estaba pasando ahí abajo? Esas no eran personas normales. Doña Remedios me sirvió un té caliente que olía a canela y hierbas medicinales. Durante el Congreso de Brujos, muchacho, Catemaco se transforma. Las barreras entre nuestro mundo y otros mundos se vuelven muy delgadas. Entidades que normalmente están escondidas pueden manifestarse libremente. Almas atrapadas por brujería antigua pueden intentar escapar de sus prisiones. Y los brujos más poderosos y más peligrosos usan esa energía para hacer trabajos que serían imposibles en cualquier otra época del año. Se sentó al otro lado de la pequeña mesa, sus ojos reflejando la luz de la vela de una manera que me tranquilizaba. Ese pozo que viste, continuó, fue usado hace muchas décadas por un brujo muy poderoso para aprisionar las almas de personas que se opusieron a él. Cuando murió, nadie sabía cómo liberar a esas pobres almas, así que se quedaron atrapadas ahí. Durante el Congreso, la energía extra les permite intentar escapar, pero como han estado tanto tiempo sin vida propia, intentan succionar la energía vital de cualquier persona viva que encuentren. Tomé un sorbo del té, sintiendo el calor esparcirse por mi cuerpo y calmar mis nervios. ¿Y esa vieja? ¿Las tres figuras en la calle? «Servidores», dijo doña Remedios simplemente. «Entidades que hacen acuerdos con los brujos más oscuros a cambio de beneficios. Durante el Congreso, cazan almas vulnerables para sus amos. Tuviste suerte de que mi amuleto funcionara. No siempre funciona contra entidades tan poderosas». Me quedé en silencio por algunos minutos, procesando todo lo que había sucedido. Había venido a Catemaco buscando una simple limpia, y casi pierdo mi alma a manos de entidades que ni siquiera sabía que existían. «Doña Remedios», pregunté finalmente, «¿por qué nadie me advirtió sobre estas cosas? Don Aurelio solo me habló sobre brujos, pero nada sobre esto que vi hoy». Ella suspiró profundamente, sus manos rodeando la taza de té. «Porque, mijo, hay cosas que solo pueden ser entendidas viviéndolas. Si yo hubiera intentado explicarte sobre las almas presas, sobre los servidores de las entidades oscuras, sobre cómo Catemaco se transforma durante el Congreso, habrías pensado que yo estaba loca. A veces, la experiencia es la única maestra que realmente enseña». Afuera de la ventana, podía oír sonidos extraños en las calles de Catemaco. Cantos rituales, gritos ocasionales, el sonido de tambores resonando en la noche. El Congreso de Brujos continuaba, y yo estaba empezando a entender que lo que había vivido era solo una pequeña muestra de los misterios que se desarrollaban en aquella noche especial. «Tengo una pregunta que me atormenta», dije, mirando el amuleto que aún sostenía en mis manos. Aquellas almas en el pozo, cuando empecé a rezar, parecieron diferentes, como si no fueran realmente malas, solo desesperadas. Doña Remedios asintió lentamente. «Muy perceptivo, muchacho. La mayoría de esas almas no eran personas malas en vida. Eran solo víctimas de un brujo muy poderoso que las aprisionó por oponerse a sus trabajos oscuros. Décadas de prisión las dejaron hambrientas y desesperadas, dispuestas a hacer cualquier cosa para sentir vida nuevamente. Cuando tú empezaste a rezar, ellas recordaron quiénes eran realmente antes de ser corrompidas por la desesperación». Me levanté y me acerqué a la ventana.
observando las sombras que danzaban en las calles mal iluminadas. ¿Hay alguna manera de liberarlas? Sí, dijo, uniéndose a mí en la ventana. Pero se necesitaría un ritual muy complejo y peligroso, que involucraría a varios curanderos trabajando juntos durante una luna nueva. Y aún así, no hay garantías. Algunas almas llevan tanto tiempo presas que tal vez ya no puedan encontrar el camino hacia la luz. Permanecimos ahí por horas, observando la ciudad transformada. Doña Remedios me contó historias sobre otros congresos, sobre brujos que había conocido a lo largo de sus décadas de trabajo en Catemaco. Algunas historias eran de curación y esperanza, otras de poder corrompido y consecuencias terribles. Mi abuelo siempre me decía, narró mientras preparaba más té, que en Catemaco existe una balanza muy delicada. De un lado, los curanderos que trabajan con la luz para sanar y proteger. Del otro, los brujos que trabajan con las sombras para ganar poder sobre otros. Durante el Congreso, esa balanza se vuelve aún más inestable, porque ambos lados se vuelven más poderosos. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a aparecer en el horizonte, Doña Remedios me entregó un pequeño saco de cuero. «Toma, muchacho, son hierbas especiales que necesitarás quemar en tu casa durante las próximas 7 noches. Eso garantizará que ninguna de las entidades que encontraste anoche pueda seguirte a casa». Tomé el saco, sintiendo el peso de las hierbas secas dentro de él. ¿Cómo puedo agradecerle por todo lo que ha hecho por mí? Ella sonrió. La primera vez que vi una sonrisa genuina en su rostro desde que la conocí. Agradece siendo una buena persona, mijo. Usa lo que aprendiste aquí para ayudar a otros cuando sea necesario. Y recuerda siempre, el verdadero poder no viene de dominar a otros o de hacer pactos con entidades oscuras. Viene de un corazón limpio y de la voluntad de proteger a los inocentes. Cuando el sol finalmente salió por completo, las calles de Catemaco comenzaron a volver a la normalidad. Los puestos extraños de la noche anterior habían desaparecido como si nunca hubieran existido. La gente caminaba normalmente por las calles, los niños jugaban en los patios, y el olor siniestro de inciensos oscuros fue reemplazado por los aromas familiares de café y tortillas preparándose para el desayuno. Doña Remedios me acompañó hasta donde Paloma estaba amarrada. Aparentemente, la posada de Doña Carmen había vuelto a existir con el amanecer. Mi yegua parecía nerviosa, pero ilesa, como si hubiera pasado la noche protegida por alguna fuerza benévola. «Una última cosa, muchacho», dijo Doña Remedios mientras yo ensillaba a Paloma. «Lo que viviste aquí en Catemaco no fue un accidente. Fuiste traído aquí por un propósito. Tu verdadera abuela, no la entidad que se disfrazó de ella, quería que aprendieras sobre el mundo oculto que existe paralelo al nuestro. Algún día, tal vez necesites usar ese conocimiento para ayudar a alguien que esté pasando por lo mismo que tú pasaste». Monté en Paloma y me giré una última vez para mirar Catemaco a la luz del día. Parecía un pueblo común y corriente, pacífico y acogedor. Era difícil creer que, apenas unas horas antes, sus calles habían sido habitadas por entidades que querían succionar mi alma. «¿Volverás alguna vez?», preguntó Doña Remedios. «No lo sé», respondí honestamente. «Pero si alguna vez alguien necesita ayuda como yo la necesité, tal vez sí». El viaje de vuelta a casa tomó 3 días. Durante todo el camino, quemé un poco de las hierbas que Doña Remedios me había dado al anochecer, como ella me había instruido. Y cada noche, antes de dormir, sostenía el amuleto de protección,
y agradecía por haber sobrevivido a aquella experiencia. Cuando finalmente llegué a mi pueblo, todo parecía igual. Las mismas casas de adobe, las mismas calles de tierra, los mismos vecinos que había dejado atrás. Pero yo era diferente. Cargaba dentro de mí el conocimiento de que existen fuerzas en el mundo que la mayoría de las personas ni siquiera imagina. ¿Y la casa que había compartido con mi abuela Esperanza? Por primera vez en meses, estaba verdaderamente silenciosa por la noche. Sin pasos fantasmales, sin voces en la madrugada, sin sensación de estar siendo observado. Doña Remedios había tenido razón. Mi verdadera abuela ya estaba en paz hacía mucho tiempo. Lo que yo había estado oyendo era solo una entidad hambrienta usando su memoria para atraerme. Durante las semanas que siguieron, empecé a darme cuenta de que otras personas en nuestro pueblo también pasaban por experiencias extrañas. Don Tomás hablaba de luces que danzaban en su milpa por la noche. Doña María juraba que oía a su hija fallecida llorando en el cuarto vacío. El joven Sebastián había comenzado a tener pesadillas terribles después de visitar a un curandero en otro pueblo, y fue entonces que entendí lo que Doña Remedios había querido decir sobre usar el conocimiento que yo había adquirido. Empecé a ayudar a estas personas, compartiendo las oraciones que había aprendido, enseñándoles a hacer amuletos simples de protección con hierbas y semillas, orientándolas sobre cómo distinguir entre espíritus benevolentes y entidades peligrosas. Nunca me anuncié como un curandero. No era eso lo que yo era, pero me convertí en alguien a quien la gente podía acudir cuando necesitaban a alguien que entendiera el lado oculto del mundo. Y es así, mi amigo, como descubrí que a veces las experiencias más aterradoras de nuestra vida son también las que más nos enseñan. Catemaco me mostró que existe mucho más en el mundo de lo que conseguimos ver con nuestros ojos físicos. Me enseñó que no todos los que se dicen curanderos trabajan con la luz. Y lo más importante, me enseñó que el verdadero poder no viene de dominar entidades oscuras o de hacer pactos con fuerzas que no comprendemos. El verdadero poder viene del amor, de la compasión y del valor de enfrentar la oscuridad para proteger a aquellos que amamos. Por eso, cada vez que oigo a alguien hablando sobre buscar poder a través de brujerías o de trabajos que prometen resolver problemas controlando a otras personas, me acuerdo de aquellas entidades hambrientas en el pozo de Catemaco. Me acuerdo de cómo habían sido personas normales un día, antes de involucrarse con fuerzas que no comprendían completamente. Y usted, amigo, que me ha escuchado pacientemente durante toda esta larga noche, si alguna vez se siente tentado a buscar soluciones fáciles para problemas difíciles, si alguna vez alguien le promete poder sobre otros a cambio de pequeños favores, recuerde esta historia. Recuerde que en el mundo espiritual, así como en el mundo físico, nada es gratis. Y los precios que le cobramos a nuestra alma son siempre mucho más altos de lo que imaginamos al principio. El fuego ya casi se apaga y la madrugada se aproxima. Es hora de recogernos, cada quien a su casa, llevándonos las lecciones de esta noche. Pero antes de partir, hagamos una oración juntos, no por poder o protección especial, sino simplemente agradeciendo por tener oídos para escuchar, corazones para sentir compasión y sabiduría para distinguir entre la luz y las sombras. Porque al final, mijo, es eso lo que realmente importa.
mantener nuestros corazones limpios y nuestras intenciones puras, sin importar qué tan oscuro pueda parecer el camino. Que Dios los bendiga y los mantenga seguros en todos sus caminos.